empezar a hablar de las fresas, les quiero mostrar las boquillas. Las boquillas son los elementos que se utilizan para sujetar la fresa en el husillo. Por lo general los routers CNC, que se utilizan para cortar madera, y que es lo que nos interesa en este momento, se utilizan boquillas ER. Cada boquilla ER tiene un tamaño distinto y dentro de cada ER tenemos distintos diámetros. Por ejemplo, a la derecha, esta es una boquilla ER32, que para un router CNC para madera es bastante difícil de encontrar. Si ustedes ven que se aprieta un poco, el diámetro cambia. Entonces, cuando lo sujetamos contra una tuerca, la fresa queda sujeta. También se puede ver un número, ahí se dice media, significa que es para fresas que tienen un cabo de media pulgada. Después le sigue una boquilla ER20, que es la que se utiliza en la mayoría de los routers que tienen husillos refrigerados por agua. En este caso también, si se aprieta, se ve que el diámetro cambia y se ve ahí un 6. Este 6 significa que es para fresas de 6 milímetros. Junto con la boquilla tenemos una tuerca. Entonces, si agarramos la tuerca, la presionamos contra la boquilla y apretamos, vemos que entra. En la leyenda de la tuerca se lee ER20A, que es el modelo de la tuerca. Husillos más chicos, como husillos refrigerados por agua de 2 caballos o de 1 caballo, utilizan boquillas más chiquititas. Por ejemplo, esta es una ER16, esta es una ER11, y en los casos que no tengamos, por ejemplo, una boquilla para determinado diámetro, podemos utilizar estos adaptadores. Estos adaptadores lo que me permiten, que son como agujecitos, permiten utilizar fresas de distinto diámetro en una misma boquilla. Esto es una especie de buje que se puede comprimir simulando la función de la boquilla. Antes de empezar a ver los tipos de fresa, me gustaría hablar un poquito de los parámetros que definen a las fresas. Por ejemplo, si uno ve los catálogos de compra, ve que cada fresa tiene una serie de parámetros que la definen y a veces eso puede llegar a confundir un poco. Por ejemplo, lo que yo tengo en la mano en este momento es una fresa de 2 filos de 6 milímetros, con un cabo también de 6 milímetros y 22 milímetros de largo de corte. Si acercamos el calibre, de esta manera se mide el diámetro de corte. Vemos acá que se acerca mucho a los 6 milímetros. También podemos medir el largo de corte, que es más o menos hasta donde termina la hélice en este caso. El largo de corte en este caso acá dice 26, pero bueno, útil podemos considerar que en este caso son 22 milímetros. También tenemos un parámetro que es el largo total de la herramienta, que se mide de extremo a extremo. En este caso son aproximadamente 50 milímetros. Y por último también, importante, es el diámetro del cabo, que en este caso obtenemos un 6. Bueno, ya pasando puntualmente a cada fresa, acá como les mostré en la sección anterior, esta es una fresa de 2 filos. Las fresas de 2 filos son las más conocidas de todas, tienen un uso bastante amplio, salvo lo que son metales, puede cortar cualquier cosa, maderas blandas, maderas duras, acrílicos, plásticos, multilaminados. Bueno, la definición que deja es estándar, no es ni muy buena, tampoco es mala. Y bueno, tienen una gran cantidad de diámetros de corte, desde 1 milímetro hasta 8, 10, 12 milímetros. Y bueno, tiene varios usos. No es la que deja la mejor definición, pero sirve para la mayoría de los casos. Esta es una fresa de 1 filo. Ustedes se pueden dar cuenta porque si ven en detalle la punta de la fresa, ven que solamente sobresale 1 filo. Las fresas de 1 filo son las que más se utilizan por lo general para ruteos.
tienen una buena performance en prácticamente todos los materiales, incluyendo aluminio. Corta con muchísima facilidad lo que son materiales blandos como la madera blanda, madera dura, multilaminados, acrílicos, plásticos, goma eva, materiales compuestos. Esto también viene en varios diámetros, de 1 milímetro hasta 12, y sirve prácticamente para todos los materiales. Es la fresa que más se suele utilizar, tiene una muy buena relación costo-performance, y la recomiendo para casi cualquier tipo de uso. Esta es una fresa de 3 filos. Si ustedes ven bien en la punta de la fresa, ven que sobresale 3 filos. Las fresas de 3 filos no se suele usar para lo que es madera ni materiales blandos. El uso está bastante limitado a lo que es aluminio, tanto para routers CNC para madera como en centros de mecanizados. No es una fresa que se suele utilizar, tiene un costo bastante alto, pero bueno, el que quiere mecanizar aluminio con router CNC, esta fresa, tanto como la de un filo, son buenas opciones para mecanizar. Esto es una fresa ball nose. Las fresas ball nose se utilizan específicamente para trabajos en 3D. Entonces, si quiero hacer una superficie en 3D, en madera o en cualquier otro material, siempre voy a trabajar con esta fresa. Por lo general, para cualquier trabajo en 3D se trabaja con 2 fresas de esta misma geometría. Se utiliza una fresa de mayor diámetro para hacer la extracción de la mayor cantidad de viruta posible y una fresa de menor diámetro para los detalles. De esta manera los cortes, los mecanizados, tardan menos tiempo. Por lo general las fresas ball nose tienen una punta redondeada y son de 2 filos, como se ve en la imagen. Esta es una fresa B-bit. Las fresas B-bit o fresas en B se utilizan para grabados en superficies de materiales, grabados muy superficiales. No se tiene que penetrar mucho el material en estos casos porque si no la punta de la fresa suele romperse. Esta fresa puede utilizarse en cualquier material, desde maderas blandas, duras, acrílicos, plásticos, hasta metales blandos e incluso metales duros como el acero inoxidable. Las terminaciones que deja son muy buenas y por lo general estas fresas también vienen con recubrimientos especiales que permiten alargar la vida útil. Por lo general a esta fresa se le suele romper la punta, entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de usarlas. Esta es una fresa que tiene una geometría de corte diamantado. Por lo general estas fresas se utilizan para pulir superficies ya cortadas. Como no tienen mucha salida de viruta, no son recomendables para primeros cortes. Por lo general se utiliza cuando la pieza ya está cortada y queremos que la superficie del corte, o sea, el borde del corte, quede lo más pulido posible. Esta fresa es bastante cara, no es muy utilizada ya que las fresas de un filo también dan muy buenos resultados a la hora de dejar una buena terminación. Esta fresa y esta, que es una fresa recta, cumplen la misma función. Dejan las superficies más pulidas que una fresa de geometría helicoidal, como sería una fresa de un filo o una fresa de 2 filos. Esta fresa, a pesar de tener buena capacidad de corte, yo no la recomiendo para ese fin, sino que la dejaría solamente para pulido. Muchas veces cuando cortamos materiales, los cortamos en varias pasadas y se nota la línea divisoria entre pasada y pasada. Entonces utilizamos estas fresas para borrar esas líneas de pasadas haciendo una sola pasada cuando el material ya está cortado. Esta es una fresa de un corte antihorario. ¿Qué significa que sea antihorario? Significa que la hélice está dispuesta en un sentido contrario a las fresas de un filo que ya vimos antes. Esto permite, o sea, una característica extra de esta fresa, además de poder cortar, es que no deja rebarba cuando hacemos el corte. O sea, si estamos cortando un material
muchas veces con las fresas comunes queda como una especie de pelusa o material sobrante en los bordes de los cortes. Esto, como es antihorario, empuja la rebarba hacia abajo y la elimina a medida que va cortando. Esto es muy útil si queremos que los cortes queden bien definidos y sin rebarbas. Por lo general son un poquito más caras que las fresas horarias, así que bueno, son una opción aparte a la hora de hacer una compra. Esta es una fresa de compresión. Las fresas de compresión son como una especie de mezcla entre las fresas antihorarias y las fresas horarias. Si ustedes observan bien, en la punta la hélice gira para un lado y después de unos milímetros la hélice empieza a girar en sentido contrario. ¿Esto qué permite? Permite que a la hora de cortar un material como por ejemplo fibrofácil no tenga rebarba ni en la parte de abajo ni en la parte de arriba. Por lo general la performance de estas fresas son muy buenas, dejan muy buena terminación, se puede cortar a muchísima velocidad, pero también son muy caras. Entonces a la hora de hacer un corte muchas veces tenemos que pensar, bueno, ¿qué nos conviene? ¿Usar una fresa cara y buena? O por ahí, si no necesitamos tanta definición o tanta calidad, podemos conformarnos con una fresa de menor calidad. Esta es una fresa de corte en B en 45 grados. 45 grados porque forma un ángulo recto entre línea y línea de corte. Estas fresas tienen una función variada. Se puede usar para grabados en B, se puede usar para perfilados en cualquier material, como por ejemplo una puerta. Se puede hacer ranurados con esta fresa. Por lo general vienen en distintos ángulos. Este, por ejemplo, es un ángulo de 90 grados. Tenemos fresas de 60 grados, tenemos fresas de 120 grados, cada una adecuada para una función distinta. Por lo general vienen en cabos de 6 milímetros y en cabos de 12 milímetros. Yo recomiendo las que tengan cabo de 12 milímetros ya que tienen mayor integridad y tienden a durar más tiempo. No solamente tenemos fresas en B, sino que también tenemos fresas con otro tipo de perfil que nos permite tener más opciones a la hora de hacer este tipo de operaciones. Por ejemplo, esto se dice que es una fresa tipo pecho paloma. Esto, si ustedes lo quieren ver en un corte, imagínense la inversa de la geometría de esta fresa. En este caso dejaría como una especie de U en el material. Tenemos también esta fresa que tiene también una geometría inversa a la que acabamos de ver. Esto sería como una fresa en B, como más ahondada. Esto se usa estrictamente para hacer perfilados. El ejemplo más claro por ahí son los dibujos que uno puede ver en la puerta. Esta es una fresa de corte en B de diamante policristalino o PCD. Este tipo de herramientas con esta geometría se utiliza exclusivamente para grabado en mármol y granito. Las fresas de PCD en general, tanto esta como para otros usos, por ejemplo madera o multilaminados, tienen muy buena durabilidad y muy buena calidad. Y también son muy caras.